Espinal da Costa y el tema a desarrollar son las funciones vectoriales. A continuación, les presentaré el programa que seguiré en el transcurso de la presentación, que consiste en 1. Objetivo general, objetivos específicos, las interrogantes, términos clave, que son muy importantes para entender lo que se estará presentando, la definición de lo que es una función vectorial, ejemplos para ir entendiendo lo que vendrá siendo funciones vectoriales y los temas que explicaré consecuentes, unos ejercicios que son unos ejercicios que simplemente les propondré para cuando termine la presentación. Están ahí para que ustedes tomen el que deseen y lo realicen y vean si pudieron resultar o no. La conclusión, los recursos que he utilizado para la realización de esta presentación y la bibliografía. Para comenzar, tenemos el objetivo general, el cual es comprender y aplicar el concepto de función vectorial, que vendrá representándose en R de t es igual a una función de x presentada en t, a otra función de y presentada en t y a una función de z presentada en t, para modelar curvas en el espacio y analizar rigurosamente sus límites y continuidad, integrando verificación y visualización con GeoGebra 3D. Siguiendo con los objetivos específicos, que son interpretar la geometría de una función vectorial a partir de sus componentes, determinar límites por componentes y establecer continuidad en t igual a a, y validar resultados mediante la representación y mediciones de GeoGebra. Tenemos las siguientes interrogantes que se irán respondiendo a lo largo de la presentación, como son: ¿qué es una función vectorial? ¿Cómo encontrar su dominio? ¿Cuáles son sus límites y continuidades? ¿Y cómo hacer una curva en el espacio? Aquí están los términos clave que se explicarán y tienen que comprender a lo largo de la presentación, que son dominio, rango, continuidad y curvas. Pero bueno, comencemos con la primera pregunta, que es una función vectorial. Una función vectorial es una función cuya salida es un vector en lugar de un número escalar, mientras una función común, o sea, una función escalar, se le asigna un número de entrada y termina con un número de salida. Una función vectorial se le asigna un número de entrada y termina siendo un vector de salida. A continuación, les hablaré de algo importante de las funciones vectoriales, que sería el dominio. El dominio de una función vectorial es el conjunto de todos los valores de parámetro t para los cuales cada componente de la función está definida. Si tenemos una función vectorial de la forma r de t es igual a una función f de t, una función g de t, una función h de t, entonces el dominio de la función vectorial sería el dominio de la función f con la intersección del dominio de la función g y la intersección del dominio de la función h. Bueno, aquí tenemos ya el primer ejemplo y primer ejercicio, el cual sería hallar el dominio de la siguiente función vectorial. R de t es igual a logaritmo natural de t en dirección y menos logaritmo e elevado a la t, dirección en j, menos t en dirección del vector unitario k. Aquí, como pueden ver, tenemos lo que vendría siendo la representación de la gráfica de la función vectorial. Pero bueno, pasemos a lo que venimos. Primero, basándonos en la fórmula que tenemos sobre el dominio de la función vectorial, sabiendo que el dominio de una función vectorial es igual al dominio de la función f, la intersección con el dominio de la función g y la intersección con el dominio de la función h. Cada uno de estos dominios vendrá siendo las funciones que se encuentran dentro de las componentes i, j y k. Y nos quedaría, por lo tanto, algo como así. Entonces, la componente en i tenemos la función logaritmo natural de t. Entonces sabemos que su dominio vendría siendo todos los números positivos. Significa que t tiene que ser siempre mayor a 0.
Después, el dominio de e elevado a la t, sabemos que es todos los reales. Y el dominio de t simplemente también son todos los reales. Por lo tanto, el único que tendría problemas dentro del dominio sería el logaritmo natural, que solamente podría cumplirse si está en todos los reales. Por lo tanto, el dominio de la función vectorial sería todos los números positivos. Aquí podemos ver la solución según el libro de Larson, que sería lo mismo, sería desde 0 hasta el infinito, o sea, desde 0, que no está comprendido en ese dominio, hasta el infinito, que sería todos los números positivos consecuentes. Ahora pasemos a GeoGebra para modelar y representar gráficamente nuestra función vectorial. Bueno, ya nos encontramos en GeoGebra, entonces vamos a comenzar a modelar nuestra función vectorial. Para modelar la función vectorial venimos a Input, ponemos curva y seleccionamos la curva que contenga 3 expresiones, porque es lo que contiene nuestra función vectorial. Entonces aquí ponemos las expresiones. En I sabemos que es logaritmo natural de t. En J era negativo e elevado a la t. Y en K era negativo t. La variable obviamente es t. Y va a ir desde 0 hasta 1. Aquí, como pueden ver, está nuestra función vectorial modelada. Es una curva la cual nos está dando este tipo de vector que se encuentra sobre la gráfica representado en 3 dimensiones. Entonces, el dominio. Sabemos que el dominio tiene que ser de 0 al infinito. Bueno, todo número positivo sería desde 1 al infinito. Entonces, pues están viendo que está el 0. GeoGebra lo que toma vendría siendo el límite, que es un tema que irá a continuación, más adelante, y lo proyecta. Porque entonces si ponemos de 1 a 1, o vamos a poner de 1 a 10, por ejemplo. Aquí se puede ver por dónde más o menos prosigue la curva. Pero no vayamos tan lejos, vamos a poner, o bueno, vamos a agrandarlo para que se vea hacia dónde se proyecta. Como pueden ver, ella tiende al infinito, ya que obviamente cada vez que se va agrandando, se va encogiendo la misma. Entonces, eso sería todo sobre el primer punto. Entonces, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Bueno, aquí estamos de vuelta con el siguiente ejercicio, que sería un ejercicio muy similar al otro. Hallar el dominio de la función vectorial r de t igual al producto cruz de f de t por g de t, donde f de t es otra función vectorial con seno de t en dirección en y más coseno de t en dirección en j, y g de t sería igual a seno de t en dirección en j más coseno de t en dirección en k. Como podemos ver, en f de t no tenemos ninguna función en k, por lo tanto sería 0, y en g de t no tenemos ninguna función en y, por lo tanto sería 0. Por lo tanto, vamos a comenzar con el ejercicio. Lo primero que deberíamos hacer sería el producto cruz de esas dos funciones para así encontrar a r de t, que sería nuestra función vectorial principal. Esto sería tan fácil como eliminar la primera fila, ya que vamos a comenzar con el componente en y. Para encontrar ese determinante del componente en y, eliminamos la primera fila y tomamos el determinante de la matriz 2×2 sobrante. Entonces sería tan sencillo como multiplicar seno por 0, que nos daría 0, menos la diagonal opuesta, que sería coseno por coseno, que nos quedaría coseno al cuadrado. Entonces, ahora nos quedaría al final menos coseno al cuadrado de t. Eso sería en dirección en y. Lo consecuente, hacemos lo mismo ahora, pero en j. Volvemos, quitamos la columna en j
y tendríamos que resolver el determinante de la siguiente matriz 2×2, que sería 0 por 0, que con una aritmética terrible nos quedaría 0, menos coseno por seno. Entonces, ya después de esto, en la componente en j nos quedaría menos seno de t por coseno de t. Ya para terminar lo que viene siendo el producto cruz, eliminamos la última columna para así calcular el determinante de las dos otras columnas de la matriz sobrante 2×2. Entonces repetimos el procedimiento. 0 por coseno nos vuelve a dar 0 y seno por seno nos da seno al cuadrado, quedándonos así negativo seno al cuadrado de t en dirección en k. Ya ahora tenemos nuestra función vectorial. R de t será igual a negativo coseno de t en i menos seno de t coseno de t en j menos seno de t en k. Y volviendo a repetir la fórmula del dominio, sabiendo que el dominio de la función vectorial sería igual a la intersección del dominio de sus funciones vectoriales de las componentes. Entonces, en este caso es todavía más fácil, porque como podemos apreciar en todas las componentes, solamente están estas dos funciones trigonométricas, que serían coseno y seno. Sabemos que el dominio del coseno serían todos los números reales y el dominio del seno serían todos los números reales. Por lo tanto, sabemos que el dominio de la función r de t serían todos los números reales. Y así podemos ver que Larson lo demuestra, que sería desde negativo infinito hasta infinito. Por lo mismo tanto, todos los números reales. Ahora vamos a pasar a GeoGebra para poder modelar y que vean gráficamente la función f de t, la función g de t y después la función r de t, que sería el resultado del producto cruz de ambas. Bueno, aquí estamos nuevamente en GeoGebra para modelar lo que vendría siendo las tres funciones vectoriales que nos dieron. Entonces, como hicimos en el anterior, ponemos curve, ponemos la función vectorial de tres componentes. F de t era primero seno de t, la componente en i, luego la componente en j era coseno de t, y en z o en k era 0. El parámetro es t y va desde 0 a 2pi. Y seno es sin, ahí. Entonces nos queda esta función vectorial. Y nuestra función la llamaremos f, como pueden ver. Entonces esa sería la representación gráfica de la primera función vectorial. Entonces ahora vamos con la segunda, que sería g. Entonces g en i era 0, en j era seno de t y en k era coseno de t. Ponemos nuevamente que el parámetro es t y va desde 0 a 2pi. Enter. Como puede ver, hace una forma de elipse, un tipo de círculo. Ambas, solamente que uno, como está en el eje, en el plano X y Y, está en el piso, y la otra circunferencia está en la pared, en el eje Y, Z. Entonces ahora vamos con la función vectorial R. Nuestra R quedó de la siguiente manera. Sabemos bien que fue la curva de negativo coseno al cuadrado de t ese es en la componente j menos seno
de t por coseno de t. Y la última expresión en k, que es seno al cuadrado de t. Y t la podemos variando nuevamente de 0 a 2pi. Como pueden ver, nos da la misma gráfica que nos dio al inicio y que les había mostrado. Y así se verían las tres gráficas, las tres funciones vectoriales en el mismo plano. Pero ahora vayamos al siguiente ejercicio. Aquí estamos de nuevo para realizar el siguiente ejercicio, el cual es evaluar si es posible la función vectorial en cada valor dado de t. Para esto tenemos nuestra función vectorial, que sería el logaritmo natural de t en la componente i más 1 entre t en la componente j más 3t en k. Entonces, para este ejercicio sería muy importante, para facilitarnos la vida, el conocer en qué valores de t podríamos evaluar y en cuáles no la función. Para esto sería importante buscar el dominio de la función vectorial. Entonces, vayamos a esto. Entonces, recordando siempre, el dominio de la función vectorial sería la intersección de los dominios de las funciones que se encuentran en cada componente. Entonces comenzamos con el dominio del logaritmo natural de t, que es la función que se encuentra en la componente en i. Sabemos que el logaritmo natural solamente acepta números positivos, por lo tanto, el dominio de la misma es todo valor de t que sea mayor a 0. Sigamos con la segunda componente. El dominio de 1 entre t sería igual a todos los reales exceptuando el 0, porque conocemos que según el límite, cuando tiende a 0, el mismo se dispara al infinito, y eso sería un obvio coeficiente indeterminado. Entonces, no podemos incluir al 0 dentro de todos los reales. Y por último, el dominio de t, que obviamente t, pues todos los números reales. Ya teniendo una vez los tres dominios, solamente habría que buscar la intersección de los mismos. Entonces, el dominio del logaritmo natural tiene problema con todos los números negativos. Entonces sabemos que los números negativos no van. Este tiene problemas con el 0. Y este no tiene problemas con ninguno. Entonces nos quedaría que el dominio de la función r de t sería todos los números mayores que 0. O sea, los positivos. Ya que no incluye ni al 0 ni a los números negativos. Entonces vamos a comenzar a evaluar si es posible calcular los valores dados. Primero con r valiendo 2, t valiendo 2. Entonces sabemos que en r de 2, t sería igual a 2. Entonces nos hacemos la pequeña pregunta. ¿T es mayor que 0? T afirmativamente es mayor que 0. Por lo tanto, se puede realizar y calcular la función vectorial con este valor dado de t. Continuamos con el punto B, que sería r de t, pero t valiendo menos 3. Entonces, aquí 3 sabemos que es menor que 0. Entonces, como t es menor que 0 y el dominio solamente acepta números positivos, pues no es posible evaluar esta función vectorial en r menos 3. Y ya por último, nos quedaría c, que es un poco más curiosa, ya que aquí no se está evaluando un valor fijo, o sea, un valor escalar, sino se está evaluando una variable con un valor escalar añadido. En este caso, sabemos que t es igual a t menos 4. Muy curioso y muy importante sería que al realizar la inecuación, que sabemos que t menos 4 tiene que ser mayor que 0. Entonces, la única manera
de que se cumpla es si t es mayor a 4. Pero, muy importante, porque solamente y solo si t sería mayor que 4, se pudiese cumplir el dominio de esta función. Si fuese un número menor que 4 o el mismo 4, en este caso sí ya no se podría evaluar la función. Ahora vamos a hablar del siguiente tema, que sería qué es una curva en el espacio. Una curva en un espacio C es el conjunto de todas las ternas ordenadas, o sea, todas las funciones ordenadas, f de t, g de t, h de t, junto con sus ecuaciones paramétricas, donde x es igual a f de t, y es igual a g de t y z es igual a h de t, donde obviamente f, g y h son funciones continuas de t en un intervalo i. Entonces vayamos con el primer ejercicio de este querido tema. Representar el segmento de recta desde P hasta Q mediante una función vectorial y mediante un conjunto de ecuaciones paramétricas. Lo primero que necesitamos es el segmento de la recta. Como sabemos, la ecuación de la recta vendría siendo el punto de inicio, que sería nuestro vector P, más la variación, que sería X, o en este caso T, por la pendiente, que la pendiente se calcularía con la diferencia del vector de llegada menos con el de partida. Entonces vamos a calcular primero la pendiente. Entonces simplemente sería plantear la diferencia. Tenemos que menos 1 menos menos 2, 4 menos 5 y 9 menos menos 3. Simplemente arreglamos los signos, que nos quedaría menos 1 más 2, 4 menos 5 nos quedaría menos 1 y 9 más 3. Con el resultado de la pendiente, que nos saldría el vector 1 menos 1, 12. Ya ahora, teniendo esto, solamente nos queda sustituir dentro de nuestra ecuación de la recta, donde P es negativo 2, 5, negativo 3, más T más P menos Q, que sería 1 menos 1 y 12. Entonces, multiplicaríamos T por el vector de la pendiente y lo sumaremos al punto de partida, quedándonos que menos 2 más t, debido a que t por 1 t, 5 menos t, porque t menos por menos 1 nos da negativo t, y por último negativo 3 más 12t. Ahora ya tenemos nuestra querida función vectorial. Y solamente nos queda parametrizar nuestra función. Las ecuaciones paramétricas es relativamente fácil. Solamente es tomar las componentes y igualarla a una variable. Por ejemplo, tenemos nx, que sería igual a negativo 2 más t, que sería nuestra componente en y. Tenemos a y, que sería igual a 5 menos t, que sería nuestra componente en j. Y z, igual a menos 3 más 12t, que sería nuestra componente en k. Y t sería variando desde 0 a 1. A continuación, vamos a GeoGebra para ver cómo se vería nuestra curva en el espacio. Bueno, aquí estamos en GeoGebra con nuestro punto P, que está en negativo 2, 5 y negativo 3, y nuestro punto Q, que está en negativo 1, 4 y 9. Entonces, ahora los que nos pidieron fue la recta, que ya tenemos, que cruce desde P hasta Q. Entonces, eso es fácil. Ponemos la curva, que es nuestra curva vectorial, y ponemos
las funciones que nos quedaron, las cuales son negativo 2 más t, 5 menos t, y por último negativo 3 más 12t. La variable sería t. El valor vamos a hacerlo desde 0 hasta 1. Como pueden ver, si damos desde 0 hasta 1, nos da el segmento que va, como he dicho, desde el punto P hasta el punto Q. Y ahí sería todo. Eso es lo que se representa gráficamente. Y así lo podemos ver dentro de GeoGebra. Sigamos con el siguiente ejercicio. Bueno, aquí estamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio de hallar el producto punto de R de t, producto punto de U de t. Y la pregunta es sencilla. Es el resultado de una función vectorial. Tenemos a R de t, que es igual a 3t menos 1 en la componente en I, más un cuarto de t al cubo en J, más 4 en K. Y tenemos U de t, que es igual a t al cuadrado en la componente en I, menos 8 en la componente en J, más t al cubo en la componente en K. Entonces el producto punto sería simplemente multiplicar y sumar sus componentes, que sería 3 menos 1 por t al cuadrado, más t al cubo entre 4 por 8, más 4 por t al cubo, lo cual nos queda como resultado 3t al cubo menos t elevado a la 2, más negativo 2t al cubo, más 4t al cubo. Haciendo una aritmética terrible nos queda 5t al cubo menos 2. Entonces ya tenemos el resultado del producto punto de estas dos funciones vectoriales. Entonces la pregunta aquí es el resultado de una función vectorial? No, es una función escalar. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que al hacer el producto punto de dos funciones vectoriales, en ningún momento se va a quedar una función vectorial y siempre se va a simplificar a una función escalar, ya que las componentes de I, J y K se anulan y se vuelven todas una. Bueno, aquí les estaré enseñando algunos ejercicios que les propongo a ustedes para que realicen y pongan en práctica su conocimiento recibido de mi presentación. Aquí les voy a pedir que encuentren el dominio de la función vectorial. R de t es igual a seno de t en I más 4 coseno de t en J más t. Ya después, otro ejercicio puede ser perfectamente evaluar, si es posible, la función vectorial en cada valor dado de t. Y la función vectorial en este caso sería raíz de t más t elevado a 3 medio más e menos t entre 4. Ya después ustedes lo tienen que evaluar en 0, en 4, en c más 2. Y la última, que es más compleja, en 9 más diferencial de t menos la función evaluada en 9. Y ya por consiguiente, les voy a pedir que representen el segmento de la recta desde un punto P hasta Q. Tengan en cuenta, muy importante, la ecuación de la recta, para así sacar la pendiente de estos dos puntos. Y después de eso saben que igualan y encuentran la ecuación paramétrica. Y por último, les tengo esta sorpresita. Es media curiosa, pero como he tratado con GeoGebra, les invito a que dibujen esa curva representada por la función vectorial.
que sería r de t es igual a 5 menos t más t al cuadrado menos t. Ya en la conclusión les es una recapitulación de todo lo que hemos visto, teniendo en cuenta que la función vector, que es una función vectorial, que es una función que mapea un número real a un vector, describiendo una curva en el espacio. Lo que vendría a ser una curva en el espacio, que vendría siendo el conjunto de funciones, dado que la función vectorial r de t sería igual a tres funciones, x igual a f de t, y igual a g de t y z igual a h de t. Y el dominio, muy importante esa fórmula, que la pueden utilizar en los ejercicios anteriores que les he dejado, que saben que el dominio de la función es igual al dominio de la intersección de cada una de sus componentes. Aquí están los recursos que he usado a lo largo de esta presentación, que son GeoGebra, Canva para realizar esta presentación, CapCut para editar y OBS para grabar la presentación. Como referencia bibliográfica, todos los recursos que he utilizado, conocimientos, ejercicios, ejemplos, los he sacado de Cálculo 2, de Ron Larsos, Bruch y Irbach. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Ha sido un placer estar con ustedes.